Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a meternos, en los comienzos de una idea que fue, bueno, un antes y un después en psicoterapia. Hablamos de la terapia cognitiva de Aaron Beck, específicamente para la depresión. Y bueno, nos vamos a basar en unos apuntes que explican un poco cómo empezó todo, ¿no? La idea es entender por qué y cómo Beck armó este enfoque, que era bastante distinto a lo que se hacía en esa época. Para ubicarnos un poco, estamos en Estados Unidos, mediados del siglo XX, pensemos años 60. Beck, que se había recibido de médico en Yale allá por el 46, empieza a trabajar como psiquiatra y le toca atender pacientes con depresión. Venía del psicoanálisis, esa era su formación inicial. Pero esa corriente y también el conductismo, que era la otra gran fuerza psicológica, bueno, parecían tener sus límites, ¿no? Sobre todo con algunos casos. Exacto. Y es un momento muy interesante, de mucha efervescencia intelectual. Aunque no estaban directamente conectados con Beck, había otros polos de pensamiento, ¿no? Como Palo Alto, Chicago. Ahí se estaban mezclando cosas. Antropología, cibernética, teoría de sistemas, buscando entender la comunicación, la mente de otra forma. Cuestionaban los modelos que había. Y todo ese clima de posguerra, de cambio, bueno, influye en buscar nuevas respuestas en psicología, ¿cierto? El cognitivismo empieza a surgir con más fuerza en los 70s como una alternativa. En parte sí, porque se sentía que el psicoanálisis, al menos el que se practicaba en Estados Unidos, estaba un poco estancado o no era tan eficaz para todo. Claro. Entonces Beck, que venía de ahí del psicoanálisis, como Albert Ellis también, se empieza a encontrar con problemas prácticos, en la consulta, digamos, especialmente con pacientes con depresiones más graves. Y nota algo curioso, algo que como que no le cerraba del todo con la teoría freudiana. ¿Qué impacto tuvo para alguien formado así ver que sus pacientes no parecían impulsados por una necesidad de sufrir, sino más bien por una búsqueda casi desesperada de aprobación y un miedo terrible al rechazo? Sí fue un hallazgo importante para él, porque, digamos, chocaba con una idea central del psicoanálisis sobre qué motiva la depresión, ¿no? Esa motivación inconsciente. Y además, Beck veía otras cosas en la práctica, que la medicación, por ejemplo, no siempre alcanzaba para evitar recaídas, o que las terapias que había, psicoanálisis, conductismo, no funcionaban igual de bien para todos. Había casos que no avanzaban mucho. Entonces él buscaba algo más estructurado, una teoría que le permitiera poner un poco de orden en ese conjunto desorganizado de datos, como él decía, que traía al paciente. Quería alejarse un poco de la asociación libre del psicoanálisis, que a veces le parecía muy, muy dispersa, poco focalizada para alguien deprimido. Y ahí, en esa búsqueda más pragmática, más clínica, es que aparece su gran idea, ¿no? Esto de los pensamientos que casi ni notamos. Justamente, ahí identifican lo que él llamó pensamientos automáticos. Son esos pensamientos súper rápidos, casi como un reflejo, ¿viste? Que te aparecen justo antes de sentirte mal. El típico, seguro me va a ir mal, no le importo a nadie, cosas así. Pero lo genial, lo realmente novedoso, no fue solo darse cuenta de que existían, sino pensar que si podía enseñar a los pacientes a reconocerlos, a cazarlos al vuelo, digamos, podían empezar a cuestionarlos, y eso podía cambiar cómo se sentían. Ahí es donde entra el aprendizaje como un eje central de la terapia. Es casi como una psicoeducación, pero aplicada al momento. O sea, el foco cambia totalmente. De ir a buscar las raíces profundas allá lejos en el inconsciente, a trabajar con lo que la persona está pensando acá y ahora. ¡Qué giro! Sí, un giro radical. La apuesta era que esos pensamientos automáticos, aunque fueran fugaces, eran como la puerta de entrada más directa a la emoción. Si los identificaban juntos, paciente y terapeuta, podían ver qué tan realistas eran, ¿no? Qué tan útiles. Es casi como volverse un detective de la propia mente, por decirlo así. Y esa estructura, ese foco en el presente y sobre todo en el aprendizaje activo del paciente. Esa es la base de su terapia cognitiva de la depresión. A ver, entonces, resumiendo un poco para que quede claro. Beck arranca viendo que el psicoanálisis y el conductismo no le dan todas las respuestas en la clínica. Observa estos patrones de pensamiento muy específicos en la depresión,
los automáticos, y propone una terapia más estructurada donde la clave es que el paciente aprenda a darse cuenta de sus pensamientos y a modificarlos. Correcto, tal cual. Te ofrecía una alternativa muy concreta. Ponía la cognición, o sea, el pensamiento, como el gran mediador de la emoción. Y le daba al paciente un rol mucho más activo. Ya no era alguien que solo recibía interpretaciones, no, sino un colaborador activo, que aprendía herramientas, habilidades concretas para manejar lo que le pasaba por la cabeza. Y esto, bueno, nos deja pensando algo, ¿no? Si Beck pone tanto énfasis en que la persona puede aprender a observar y a cambiar sus propios pensamientos, ¿qué nos dice eso sobre cómo veía él al ser humano? Sobre su capacidad de cambio dentro de este modelo terapéutico.